Segundos, los saludos de Mañanas Blue con un nombre en la cabeza, Salomé. Esta niñita de menos de 4 años que fue asesinada por disidentes de las FARC en el departamento del Huila. Es la tragedia de los civiles que quedan siempre entre las balas del ejército y los guerrilleros. En La Plata fue un combate casi transmitido en vivo y en directo por un soldado muy activo en redes sociales que documentó en video cómo fueron atacados por hombres de ese grupo. Una columna que se hace llamar Dagoberto Ramos, básicamente terroristas de las mismas FARC que no se desmovilizaron. Salomé, esta niña, estaba a punto de cumplir 4 años, estaba en su casa, una finca de campesinos cultivadores de café y frijol, cuando entraron hombres de las FARC. Ahí es cuando se produce la estampida que ustedes vieron, gente huyéndole a las balas de unos y otros. A Salomé le cayó una bala en el abdomen y otra en la pierna y no alcanzó a llegar viva al hospital. Se culpan mutuamente por la muerte de Salomé el ejército y estos disidentes de las FARC por quién comenzó primero el fuego. Los señores de las FARC emiten un comunicado anoche diciendo que el ejército prendió la llama. La fiscalía de momento asume la investigación y el cuerpo de la pequeña Salomé, que se encuentra en medicina legal, será la clave para descifrar quién, de dónde salió la bala. El ejército dice disidentes de las FARC. Desafortunadamente no es esta la única tragedia en Colombia. En Bogotá esta madrugada, en la autopista norte, aquí muy cerquita, en la 122, yendo hacia el norte, un borracho en un carro mató a Cielo Alvarado, de 57 años, una mujer que controlaba el tráfico en una concesión del Lidú. Ella tenía la paleta de pare y siga. El borracho no hizo caso y se la llevó. Estaba encargada de regular la obra que se construye en esa zona, en ese portal del norte de Bogotá. Y es el hijo de la señora de Doña Cielo el que dice que el conductor del Volkswagen iba borracho. Le están haciendo en este momento los exámenes de alcoholemia. Otro conductor borracho atropelló a 3 peatones en la vía Medellín-Bogotá, cerquita de Marinilla. El accidente quedó grabado en video. Dos de los heridos se encuentran en muy grave estado de salud esta mañana. Bienvenidos, hoy es viernes y será un viernes intenso en actividad política. Se mueve la política porque mañana vence el plazo para la inscripción de candidatos a las alcaldías y gobernaciones para las elecciones del próximo mes de octubre. En Bogotá la expectativa está puesta en Cambio Radical porque por cuenta de un confuso comunicado parecen querer dejar abierta la posibilidad de que Germán Vargas Lleras sea candidato a la alcaldía de Bogotá, que no creo. Cambio Radical seguramente va a apoyar a Carlos Fernando Galán, que fue su militante, fue presidente de su partido. Pero eso es lo que sugiere, y tal vez en una campaña de expectativa muy parecida a la de Germán Vargas el año pasado. Se meten a la piscina no solo Carlos Fernando Galán, sino también Gustavo Bolívar, Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, cada uno a nombre de un movimiento independiente. En Barranquilla, a las 8 de la mañana se inscribe Alex Char, que quiere ser alcalde por tercera vez, y a las 11 de la mañana se inscribe Eduardo Verano de la Rosa, otra vez también él a la gobernación del Atlántico. En Medellín ya se inscribió Fico Gutiérrez, que también fue candidato presidencial el año pasado. Lo que van a ver seguramente ustedes es cómo quienes intentaron llegar a la presidencia, el grupo de los exalcaldes, van a intentar ahora algo de poder regional para hacerle contrapeso al presidente Gustavo Petro. En Cali la pelea es entre el Chontico Ortiz y Alejandro Eder, que parecen liderar las encuestas. El Chontico Ortiz madrugó a inscribirse por firmas hace 2 días y Eder será candidato de conservadores y de Cambio Radical. Para la gobernación del Valle quedaron inscritos Dilian Francisca Toro, que quiere repetir, y además Tulio Gómez, que puede pisar duro, puede dar la sorpresa, es el dueño del América, tiene recursos, tiene contactos, intenta también otra vez la aventura política. En Antioquia puede repetir Luis Pérez, que ya fue gobernador de Antioquia, se inscribió el candidato de Quintero para ser alcalde, les hablo de Juan Carlos Upegui, así que va a ser muy interesante el rompecabezas, el ajedrez de la política en estas próximas horas. Hablando de política, amanecemos con una dura pelea, un duro enfrentamiento, más que un choque de trenes. El presidente Petro, que desafía a la Procuraduría y le notifica que no va a reemplazar ni a alcaldes ni a gobernadores que sean suspendidos, menos destituidos. Dice que la Procuraduría no tiene esa facultad.
facultad. Citan otra vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se defiende la procuradora, diciendo que hay leyes, fallos de la Corte Constitucional que avalan esa facultad, que la procuradora, la clave es que no está destituyendo, sino sancionando, suspendiendo. El motivo de esta pelea es el alcalde de Riohacha, suspendido por la procuradora, a quien el presidente en esta carta de 25 páginas se niega a reemplazar. Ya les vamos a contar de estas consecuencias, de las consecuencias de esta pelea. A propósito del gobierno, finalmente emitió el primer decreto de emergencia económica. Se demoraron 28 días para firmarlo, para sacarlo, para publicarlo y decretarlo, para llevar agua potable y mejorar las condiciones de vivienda para habitantes de La Guajira. Este era el pretexto y esta es la razón por la que tendrán que sustentar esta emergencia ante la Corte Constitucional. A través de este decreto tardío se podrá hacer contratación directa para obras de acueducto y se faculta al Ministerio de Vivienda para contratar directamente y a dedo lo que necesiten para mejorar, para construir casas y prestar servicios de agua y de saneamiento básico allí en La Guajira. A propósito, en La Guajira están soportando una onda tropical que tiene en alerta todo el Caribe. Ya llegó a San Andrés, está tocando varios departamentos del Caribe colombiano y llega este fin de semana a Venezuela. Tenemos detalles de casos de corrupción, de los escándalos del país. La Fiscalía ha revelado cómo funcionaba la red de los 23 militares corruptos que se inventaron soldados de papel para ganar una plata larga. Y el gran escándalo de corrupción en Ecopetrol, del cual hay novedades que les contaré en segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es viernes. Les deseo a todos un buen comienzo de semana. Viernes 28 de julio va a ser un fin de semana lleno de actividad política. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Estamos siendo atacados con artillería pasada. Una niña murió en medio de combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en el Huila. Desde las 11 de la mañana del jueves, en inmediaciones de las veredas El Triunfo, Los Cauchos y San Miguel, zona rural del municipio de La Plata, al occidente del Huila. Coronel Pedro León, comandante de la 9ª Brigada del Ejército. Abrieron fuego contra nuestros militares, dejando en medio a la población civil. En el hecho resultó herida una menor de edad, quien, tras recibir los primeros auxilios por parte de nuestros enfermeros de combate, pese a esto, lamentablemente pierde la vida. Choque de trenes entre el gobierno y la Procuraduría por la decisión del presidente Gustavo Petro de no aplicar la suspensión del alcalde de Riohacha porque dice viola sus derechos políticos y va contra la Convención Interamericana. El gobierno presentará un proyecto para limitar las funciones del Ministerio Público. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Y por lo tanto es obligación del presidente de la República, como garante de los derechos humanos, como garante también de la democracia, aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Convención Americana, siguiendo por la Constitución, por la ley. Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional. La procuradora Margarita Cabello mencionó que la Corte Constitucional ya se pronunció respecto a que la Procuraduría sí tiene competencia para suspender o inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular. El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, manifestó que se reintegra a sus funciones, también en respaldo, por supuesto, a todo lo que ha dado a conocer el presidente Gustavo Petro. Me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión. No obstante, atendiendo a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones como alcalde electo de Riohacha. Comienza el último día para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos definan quiénes conformarán el ajedrez político en las regiones de cara a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre. En Bogotá, a la lista de candidatos a suceder a Claudia López en la alcaldía, podría llegar un candidato que podría agitar el tablero, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y garantizamos que en todo el territorio nacional los próximos gobernadores y alcaldes no tengan
ninguna línea ideológica con el actual gobierno. Dilian Francisca Toro inscribió su candidatura a la gobernación del Valle. Se necesita experiencia que ya adquirí hace muchos años, pero en la gobernación del Valle la adquirimos mucho más. La Defensoría del Pueblo denunció que 75 municipios están en riesgo alto para el ejercicio de las funciones de los alcaldes. La entidad reveló que el grupo armado con mayor influencia en el país es el Clan del Golfo, con presencia en 24 departamentos. Solamente vamos a decretar la emergencia porque viene una calamidad pública que queremos mitigar y tenemos que hacerlo rápidamente. El presidente Petro expidió el primer decreto de la emergencia económica social de La Guajira, con el que busca garantizar el suministro de agua potable en la región. El decreto compromete a entidades nacionales, departamentales y municipales a ejecutar proyectos que permitan el acceso al líquido. Rosa María Brito es una líder del Consejo de Paz del departamento. Esos recursos pueden llegar a las instituciones manejadas por los mismos de siempre. Ecopetrol aseguró que desde el año pasado terminó todo tipo de relación comercial con la firma Niman Comerci, esta que está nombrada como una de las principales participantes en la red de corrupción y de contrabando de crudo en la operación Bukeren Imperio. Ecopetrol insistió en que ninguno de sus funcionarios ha sido vinculado con hechos delictivos y que por el contrario ellos mismos han radicado las denuncias. Gumbor Colombia envió un comunicado donde asegura que no existe ninguna prueba que demuestre que Gumbor Colombia SAS haya adquirido crudo o mezcla alguna de los cuestionados por la Fiscalía o por las autoridades colombianas, asegura la compañía. Además, reitera que la mención a Gumbor dentro del proceso se deriva de una llamada telefónica a un coordinador logístico, quien es el coordinador mencionado, quien debe explicar lo sucedido como una persona natural ante la justicia, pero no en representación de la compañía. Las disidencias de Iván Mordisco emitieron un comunicado asegurando que el inicio de las negociaciones de paz con el gobierno nacional está empantanado por trámites burocráticos. También negaron su responsabilidad en el homicidio del líder indígena Freddy Bomba Campo en el departamento del Cauca. La solicitud hecha por Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, al presidente Gustavo Petro y su canciller Álvaro Leiva para que interceda ante el gobierno de los Estados Unidos y sea traído a Colombia para participar en los procesos de paz y ser escuchado ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Al menos 600 millones de pesos de recursos públicos sería el monto que logró hurtar este grupo de militares entre activos y retirados que crearon falsos casos de soldados que estarían prestando el servicio, pero nunca ingresaron a la institución. En total fueron 50 los casos de soldados fantasmas y entre los detenidos están varios coroneles, uno de ellos el comandante del batallón para la época. El gobierno nacional ya no solo evalúa que el tramo de la primera línea del metro en Bogotá vaya subterráneo por la Caracas, sino que incluso le pidió a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que evalúe si se puede cambiar el trazado para que vaya por la carrera 13, como lo quería Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. Se acerca el momento para que se rehabilite el paso por la vía del Llano luego de la emergencia que se registró en la vereda Naranjal. Las obras de instalación del puente militar ya casi terminan y por esa razón Coviandina, la concesionaria a cargo de la vía, reveló que la carretera se habilitará con pasos alternados cada 3 horas. Fernando Castillo, director operativo de Coviandina. Y con el tema de la carga, lo máximo que va a poder pasar la configuración más grande de vehículos, que es la que tiene 3 llantas en el remolque, es 52 toneladas. En este caso, por medidas de seguridad, la tolerancia no aplica. Un grave accidente se presentó en las últimas horas en la autopista norte en Bogotá con calle 122 sentido sur-norte. Un conductor, según testigos, excediendo la velocidad y borracho, acabó con la vida de una de las mujeres que estaba trabajando en una de las construcciones que se realizan aquí en el norte de la capital del país. La levantó de donde está la volqueta, a esa distancia la dejó ahí. Se la llevó con todo y herramiento, con todo y rezamiento se la llevó. ¿En qué condiciones está ese señor? Borracho. El primer año del gobierno de Gustavo Petro fue motivo de un debate en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Allí el gobierno destacó la cooperación binacional, pero expresó preocupación por el incremento de cultivos ilícitos y de delitos como el homicidio. Estados Unidos no considera remover a este grupo de la lista de organizaciones terroristas. Nos preocupa cualquier cosa que resulte en impunidad para los narcotraficantes y seremos muy escépticos de cualquier proceso que haga eso, que dé impunidad a cualquier organización narcotraficante. Este mes de julio
sido el más caluroso a nivel global desde que se tienen registros. Lo dicen con casi total seguridad el sistema Copernicus de la Unión Europea y la Organización Meteorológica Mundial. Del Servicio Climático Europeo Copérnicos es Carlo Buontempo, uno de sus máximos responsables. Si observamos los 21 días más calurosos en términos de temperatura media global, todos han ocurrido este mes. El secretario general de la ONU. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. La selección Colombia femenina continúa su preparación para enfrentar a Alemania este domingo a las 4:30 de la mañana por el liderato del Grupo H. La delantera Mayra Ramírez analiza el juego de las teutonas. Sabemos que ya son fuertes físicamente también, el juego aéreo les va muy bien. Estás escuchando Blue Radio.